Recordados son los shows de finales de los 80 y principios de los 90 en los programas de televisión con el español Tony Camo. Show de hipnosis, los cuales este personaje hipnotizaba a un enorme grupo de personas al son de la música de Vangelis. La hipnosis, sugestión, realidad o solo un show. ¿Puede servir la hipnosis como un tratamiento alternativo? Manejo de compulsiones, manejo de la angustia, del tabaquismo. Mi nombre es Guillermo Marcone. Esto es Pronóstico Médico por Estudio Televisión. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Pronóstico Médico. Hoy conversaremos un tema nuevo y bastante interesante: la hipnosis y cuáles son sus usos. Para esto tenemos invitada a nuestra nutricionista Carolina Olivares, que es capacitada en hipnosis clínica. Carolina, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar acá y a desarrollar un tema súper entretenido, interesante para las personas y obviamente para que les sirva de ayuda. Carolina, a ver, entrando un poquito en terreno, cuéntanos un poco en qué consiste la hipnosis clínica y cómo se originó este tipo de terapia. La hipnosis clínica es una herramienta que permite buscar un poquito en el interior algunos conflictos que nosotros quizás tenemos un poco escondidos, que a veces ni siquiera en una psicoterapia común podría llegar a salir, ya que la persona con la hipnosis puede llegar a, como decía, encontrar, ¿cierto?, algo que le está provocando algún problemilla en el interior y poder sacarlo y trabajarlo para llevar a cabo quizás un tratamiento, un avance en su salud personal, en su desarrollo personal. Va enfocada a distintas variedad de cosas, no solamente la salud. Está bien que estemos en pronóstico médico, pero claramente la hipnosis clínica es para utilizarla en problemas principalmente de salud, de enfermedades. ¿Cómo se origina? El doctor Milton Erickson es más o menos de la etapa del mismo conocido Sigmund Freud, ¿cierto? Donde ellos tenían distintas formas de trabajar con las personas. Uno trabajaba con respecto al psicoanálisis y Milton Erickson era el que trabajaba con las personas a través de este subconsciente e inconsciente, ¿ya? Entonces, a través de un trance, él podía llevar a cabo su tratamiento, también psicoterapéutico, porque él era psiquiatra, ¿ya? Y obviamente ahí ya se empezó a abrir la rama del estudio de la hipnosis, descubriendo que estas personas podían encontrar cosas que pudieran empezar a desenvolver otras, ¿cierto?, dependiendo del pasado, en el presente. Hoy día también tenemos manera de trabajar un poquitito más novedosa hacia el futuro. No quiere decir que tú te vas a ver en una hipnosis no sé, en el año 2500, pero sí podrías proyectar tu vida. De eso se trata un poco. Okay. Oye Carolina, y cuéntanos un poco, ¿hay alguna diferencia entre esta hipnosis que es de espectáculo, esta hipnosis que se ve en la televisión, por ejemplo con Tony Camo, muy recordado por ahí por los 90 en los programas de televisión? ¿Tiene que ver, es lo mismo, son distintos? Cuéntanos un poco con respecto a la hipnosis de espectáculo con la hipnosis clínica. Mira, la herramienta es la misma, ¿ya? O la técnica es la misma. El tema es que se utiliza para diferentes cosas, ¿ya? En la hipnosis de espectáculo, efectivamente, se puede llegar a trabajar con una persona que es fácil, como recién conversábamos un poquitito sobre cómo entrar fácil en un trance o no. Entonces se hace una pesquisa, ¿cierto?, de las personas que son fáciles de entrar en este trance y poder empezar a jugar un poquitito con ellas y a mostrar en la televisión o en alguna charla, ¿cierto?, un comportamiento de la persona a raíz de las indicaciones que le da el terapeuta o el hipnotista, ¿cierto? Y claramente la base es la misma,
pero se usa con finalidades distintas, ¿ya? ¿Qué es lo que es el trance? Porque tú lo mencionaste antes, lo mencionas ahora, un poco de una manera fácil de explicar. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que es estar en un trance? Mira, es trabajar con la persona en un nivel distinto al que tú puedas, por ejemplo, hacerle una consulta a un médico. Tú vas directamente y le haces la consulta al médico y le dices, ¿sabes qué? Me duele esto, otro, ¿cierto? Y tú lo que vas a hacer es recomendar algo o hacer una consejería, ¿cierto? Y en el caso del trance tú haces, no dormir a la persona, pero lo llevas a un nivel tal cual como se hace, por ejemplo, en una meditación guiada, donde la persona pueda cerrar sus ojos, se pueda relajar y tú puedas ir trabajando con esa persona al nivel de subconsciente. Sin perder la conciencia. Sin perder la conciencia. O sea, esa persona puede responder preguntas y esa persona va a recordar después este periodo de trance. Hay algunos profesionales que desarrollan un poquitito más lo que se hizo en hipnosis y hay otros que no. Porque hay personas que pueden trabajar todo en la hipnosis, ¿ya? O sea, tú puedes hacer una hipnosis regresiva, donde de repente encontramos algún conflicto que la persona puede haber tenido en su infancia, ya lo llevas al momento, lo trabajas, le das alguna indicación para que él se autoayude. Tú puedes hablar desde un yo al otro yo, que podría ser este yo chiquitito, mi niña ancestral, ¿cierto? O también puede ser el niño interior, que le llaman ahora también, y trabajar un poquitito desde ahí y ya no sería necesaria después una psicoterapia. Pero hay otros profesionales que descubren cosas un poquitito más graves, por decir así, y obviamente se necesita seguir trabajando en psicoterapia. ¿Me entiendes? Más o menos, no sé si se explica. Sí. Carolina, y cuéntanos, ¿en qué se puede utilizar esta hipnosis clínica? ¿En qué herramientas de salud, no sé, hay experiencia probada o en qué podemos nosotros tratar con esto? Cuéntanos un poquito de eso, porque es importante en este programa, como hablamos de salud, un poco en qué tratamientos podemos hacer. Sí, mira, hay enfermedades súper de moda que han tenido poquita respuesta quizás en un tratamiento convencional, y la herramienta de hipnosis ayuda a poder salir, por ejemplo, de las crisis de pánico, de la depresión, de problemas de sobrepeso, porque el sobrepeso también tiene mucha relación con cómo yo tengo improntas en mi cabeza con respecto a la alimentación, cómo me dijeron que me alimentara versus lo que me dice el doctor o la nutricionista, cómo me alimente. Esas son cosas que se pueden ir trabajando. Hay otras enfermedades también que tienen dolor crónico. Por ejemplo, hay algunas que no están explicadas tan científicamente como quisiéramos, como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, algunas artritis reumatoideas que tienen niveles de dolor muy elevados y también podrían ayudarse con una técnica de autosugestión, ¿cierto? Porque la hipnosis es parte de estar un poquito sugestionado, ¿cierto? Y se trabaja a partir de esa sugestión positivamente. Entonces, son las enfermedades más clásicas a las cuales recurren los pacientes, y lo otro son las adicciones, las fobias, ¿cierto? El tabaquismo, el alcoholismo, siempre partiendo de la base de que la persona quiera hacerse el tratamiento. Creo que entendemos por sugestión. Sugestión es cuando... ¿Es creerme yo mismo el cuento un poco, por decirlo fácil? No, es que tú entras en un nivel donde tu terapeuta te va a ir guiando, ¿cierto? Entonces tú tienes que abrir un poco la mente para poder quizás viajar al momento donde estuviste, o sea, es como estar soñando despierto, y a eso se le llama sugestión, porque no estás en el presente, tu físico está aquí, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando se habla de enfermedades, y con respecto a que esta enfermedad es por sugestión, se habla muchas veces en que la persona, digamos, por un tema psicológico, a veces forma enfermedades, por ejemplo, el trastorno intestino irritable. Sí, también lo quería hablar. Todo eso tiene que ver un poco con la sugestión de la persona. Sí. Tiene que ver un poco con eso también, ¿cierto? Y que lamentablemente nos trae problemas físicos concretos. Por supuesto. Entonces, ahí es donde uno dice, creo o no creo que tengo un problema físico o mental. Entonces, es cuando sí o sí nos tenemos que ayudar de que el doctor
o de que el profesional médico descarte, ¿cierto?, que la patología que tenga la persona sea fisiológica. Porque si una persona que va por un colon irritable, ¿cierto?, pero no necesariamente tiene una buena alimentación, o quizás tiene alguna alergia alimentaria, también puede aparecer hoy día, claramente debiéramos descartar de ahí la hipnosis, porque no tiene relación con lo psicosomático, ¿cierto? Claro. Pero si tú vas y dices, no, esta persona realmente yo siento que no tiene nada, le he hecho todo, le serviría obviamente entrar en la hipnosis y trabajar a partir de la sugestión, ¿cierto? Mecanismos que le puedan servir, que le sirvan para desarrollar un poco el tema que quizás tenga escondido con respecto a la hipnosis, porque pueden aparecer muchas cosas entre medio. ¿Hay algún peligro? ¿Es peligroso, por ejemplo, que la persona no despierte? O por ejemplo, mucho se ve en la tele, en distintos programas, que, no sé, la persona va a escuchar 1, 2, 3 y va a ir y hacer algo que le indicó el hipnotista, Sí. etcétera. O sea, hay muchos mitos, digamos. Ese es el miedo principal, sí. que no hace el ridículo, ¿cierto? Porque exacto. de repente el doctor que te esté hipnotizando, porque no solamente los psicólogos ni otros profesionales lo hacen, también hay muchos profesionales de la salud que desarrollan la hipnosis para poder tratar. Entonces uno tiene un poco de miedo al ridículo, ¿qué voy a decir? No, nunca se pierde la conciencia, ¿ya? Siempre voy a hacer lo que quiero hacer, ¿ya? O sea, eso es importante, o sea, claro, se conserva la moral y las buenas costumbres. por supuesto, y por eso quiero decir, de ahí te quería responder el tema del peligro, porque peligro es entregarse o ir a hacer una terapia a una persona que no tiene ética de salud o ética profesional. Porque hoy día hay centros que forman en hipnosis terapéutica y no es hipnosis clínica. Entonces la hipnosis terapéutica de repente también puede estar en manos de personas que no sepan manejar. ¡Qué peligro!, ¿cierto? Que la persona se descompense y tú no sabes qué hacer en el momento. Hasta a mí obviamente me ha sido súper difícil tratar de trabajar esa parte, a pesar de que ya me siento súper preparada para poder abordarlo. Pero se tiene que trabajar, no puede ser tan irresponsable la persona que hace una hipnosis y que el paciente lamentablemente entre en una angustia grave y no saber qué hacer en el momento. Y otra cosa, va a sonar extraño, pero no despertar a la persona, ¿ya? Que la persona se vaya en esta crisis. O sea, los que trabajamos en salud sabemos que hay que contener en el caso de que a alguien le pase algo, bajarlo un poco, y en el caso de nosotros, despertar, o sea, volver al momento, que son cosas que de repente no se manejan con hipnoterapeutas que no son profesionales de salud. Lamentable mucho. ¿Hay alguna restricción, por ejemplo, para hacer esta terapia, por ejemplo, etaria? O sea, de que se pueda aplicar solamente en adultos, no en niños, o en algunos casos especiales que no se pueda aplicar, o siempre va a tener que ver un poco en esta evaluación inicial, si la persona es susceptible a hipnotizarse. ¿Cómo es esto? Ahí hay como varias preguntas juntas. Primero, la edad. En la adolescencia, no, ya, porque tú sabes que los adolescentes están predispuestos a desarrollar enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia, sí, ¿cierto? Entonces, si tú llevas a un adolescente que tiene rasgos psicológicos un poco alterados, tú puedes desarrollar fácilmente quizás la enfermedad. O sea, no hay que ser irresponsable y trabajar con esas personas. O sea, ¿podría desarrollarse una esquizofrenia? Claramente sí. En base a una hipnosis. Sí, han habido estudios donde son tal cual como las drogas, ¿cierto? Sí. Pueden desarrollar como la cannabis, por ejemplo, que hay estudios que digamos que hay una elevada, digamos, aparición de esquizofrenia en los adolescentes con consumo, digamos, en grandes cantidades y en edades pequeñas, digamos, de mucho tiempo. Lo mismo, porque tú creas como un despertar. En la genética
de la enfermedad. Entonces, en pacientes esquizofrénicos no, en adolescentes tampoco, por lo mismo, porque puede haber un brote. En infantes también es muy difícil porque los niños, la verdad, es difícil hipnotizarlos, más que caigan en una enfermedad por un tema de atención, porque el niño te puede estar diciendo, tú estás ahí concentrado con él y tú piensas que está hipnotizado y de repente ¡pah! No. ¿Me entiendes? Entonces sí, porque el juego está mintiendo, se sale del trance, entonces es más complicado y no es tan efectivo tampoco, porque los niños son un poco más difíciles de que puedan acceder al recuerdo y trabajar el recuerdo, porque al final la persona con la que tú estás trabajando, que es un adulto que quiere sanarse de algo, va al recuerdo, ¿cierto? En el caso de la regresión, y tienes que tratar de que la persona empiece a trabajar ese recuerdo para un evento positivo, o sea, para salir de una crisis, para quitarte algo, limpiarte de alguna eventualidad que te esté provocando algún problema, e incluso para sanarte de alguna enfermedad. Y es por eso que yo entré en esta especialización, porque me pasa mucho que hay personas que no pueden llegar a superar un tratamiento, o hay muchas recaídas, por ejemplo, en muchas enfermedades, muchas crisis, se habla de la crisis, ¿cierto? O sea, no, es que yo tengo tal enfermedad y estoy en crisis, ¿ya? Entonces como que uno familiariza la crisis, la haces tuya, y al final puede ser algo que te está molestando del pasado al presente, o incluso ansiedad por el futuro, ¿cierto? Que hace que tú desarrolles una crisis de pánico o un problema sintomático muscular, como hablábamos, dolores y etcétera, ese tipo de cosas. ¿Puede ser curativa la hipnosis? Mira, el otro día yo veía un programa de un doctor en Colombia, creo, pero lo transmitieron por un canal del extranjero. Entonces, él decía que él curaba el cáncer con la hipnosis, ¿ya? No hay evidencia de que se cure una enfermedad con hipnosis, pero sí es una herramienta súper buena para que el psicólogo, para que el psiquiatra, para que el médico, para que la nutricionista lo tome y lo lleve al tratamiento que esté haciendo y eventualmente curar una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que hoy día lamentablemente uno dice no tiene cura. La psoriasis, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, bla, 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 ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente estamos enfrentados a algo que se ha estudiado mucho. No me pueden decir que no es así, porque sí hay enfermedades que tú le das la pastillita psicosomática, ¿cierto? Y te ayuda y te desaparece el dolor. El tema de los complejos de vitamina B, de la neurobionta. Exactamente. Entonces, si tu mente está por ese lado nutrida, ¿cierto? En el caso de las vitaminas, y por otro lado nutrida de buenos pensamientos y de superaciones en estos pensamientos, tú también vas a poder disminuir el dolor físico. Entonces, estamos en una era donde hay que abrirse y pensar de esa forma. O sea, la mente, el cuerpo es una sola cosa. Entonces, ¿cómo la gente puede acceder, que ya a lo mejor ha probado muchas opciones tradicionales, y cómo a lo mejor podría probar esto? Accediendo a centros de hipnosis clínica, yendo a la hipnoterapeuta, a ¿Cómo la gente, por ejemplo, podría ubicarte a ti para poder...? Mira, por ahora solamente ¿te pueden ubicar yo trabajo con web, personas, claro, de contacto personal. Ya generalmente me hablan por Facebook, ¿cierto? Por redes sociales. Es como lo más rápido. Sí, las personas me han contactado por redes sociales y por teléfono, claro. ¿Hay alguna relación, Carolina, de esta hipnosis clínica con la psicoterapia que hacen los psicólogos? ¿Están relacionados? ¿Tienen que ver? ¿O son cosas completamente distintas? Sí, lo que pasa es que los psicólogos, la psicoterapia, ¿cierto? Es la forma de trabajar de un psicólogo o también de un psiquiatra, ¿cierto? Cuando les gusta desarrollar esta parte psicológica. Y la hipnosis puede ser parte de la psicoterapia. Es una herramienta, como ya lo decíamos recién, que te permite sacar cosas que a lo mejor la persona no es capaz de acordarse, incluso porque la hipnosis hace que tú, no es que viajes, pero estés más susceptible a recordar cosas. Entonces, es una buena herramienta para que el psicoterapeuta lo utilice. ¿Entiendes? De la misma forma, si un profesional de la salud parte por hipnosis clínica, en el caso mío, yo parto por hipnosis clínica, y si veo que el paciente tiene una problemática que puede ir más allá
del simplemente no comer bien o no poder cambiar un hábito y ya está relacionado con cosas graves, obviamente es muy importante derivar, ya hacer la derivación hacia un psicólogo o hacia un psiquiatra o a un médico general para que asista a esa persona y obviamente lo enfoque por un mejor camino. Y una vez que, por ejemplo, la persona empieza su terapia con hipnosis clínica, después con el tiempo, ¿existe una autoterapia, una autohipnosis? Sí. ¿La persona se puede autohipnotizar? Me imagino que si existe la meditación, ¿ya? Sobre todo en el área del Tíbet, en los budistas, etcétera, que es un poco la autocontemplación que decían, me imagino que se podrá hacer esto y obviamente con buenos resultados, digamos. Sí. ¿Sí? Se puede y está probado porque hay enfermedades como las que estábamos conversando, donde la persona sí se puede autoterapiar. No. ¿Ya? Entonces, si esa persona busca la hipnosis para autoterapiarse, perfecto. Hay otras que buscan la meditación, hay otras que buscan el yoga, hay otras que buscan el ejercicio. Por lo tanto, es una herramienta para autosanarse. Perfecto. Siempre y cuando tú hayas ido y te hayas ido por el buen camino, obviamente, yendo primero al hipnoterapeuta y que este hipnoterapeuta te diga, mira, si tú piensas que vas a entrar de nuevo, estás débil, vas a entrar nuevamente en el problema, puedes hacerte una hipnosis con audio, ¿ya? Y también puedes mezclar incluso con meditación de relajación para ir sobrepasando estos problemas. Perfecto. Bueno, Carolina, hemos cumplido ya nuestro tiempo. Me parece una terapia interesante, sobre todo esta última parte que consiste un poco en autotratarse, en autoterapiarse, que me parece muy interesante para la gente que nos está viendo. Te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy día en este programa. Y bueno, como desde ya siempre vamos a estar invitada ya a este pronóstico médico, que ya es tu casa, así que dejo las cámaras para que le digas a la gente tu último saludo. Gracias. Muchas gracias a ti, hermano, por invitarme. Yo estoy muy feliz de, obviamente, tratar de ayudar a nuestra comunidad, porque es muy importante que vamos apoyándonos de información, de educación, ¿cierto?, en cuanto al tema de salud para poder salir adelante. Y bueno, lo que tú mencionaste al final, que es súper importante, el tema de la autoterapia, la autoayuda, sirve mucho porque de repente nosotros como profesionales caemos también en decir, pucha, mi paciente no puede salir de esto, pero realmente se puede si uno quiere y obviamente aprovecha todas las técnicas que uno le enseña. Así que muchas gracias de nuevo y éxito. Gracias, Carolina. Bueno, amigos, ya cumplimos nuestro tiempo. Estoy muy agradecido con ustedes por todos los saludos que nos dejan por Facebook, por las redes sociales. Y bueno, cualquier cosa, tema de interés que sea de ustedes, que nos sugieran, estamos llanos a poder llegar y poder realizar programas de los cuales ustedes estén interesados. Así que nos estaremos viendo en otro programa y muchas gracias por ver.